su palabra. Primero vamos a orar a Dios. Dios Padre, creador de todo el universo y que hasta ahora estás gobernando toda la historia de humanidad y quien tú controlas toda nuestra vida, nuestro Dios viviente, te agradecemos tanto. Hoy día también estamos cumpliendo tu palabra que nos dijiste que tenemos que reunirnos y estamos reunidos por online. Ahora estamos pasando dificultades en este mundo y no podemos reunirnos de cara a cara, pero te agradecemos por darnos esa gracia de reunirnos siquiera de esta forma. Quizás muchas personas en este mundo están siendo contagiados por esta enfermedad y están falleciendo. Sin embargo, nos proteges, nos guías y con tu palabra nos despiertas. Te agradecemos por esto. En ese lugar que nosotros teníamos que morir, Jesucristo, tú fuiste crucificado y has muerto ahí. Y has derramado esa sangre tan preciosa y has quitado todos nuestros pecados. Y en este mundo tan perversa y mala, te agradecemos darnos la esperanza de ir al cielo. Y si es que no tuviésemos esa esperanza incorruptible, esperanza corruptible y tan sucia, Señor, y marcizable también, no sabríamos qué tenemos que hacer. Sin embargo, en este tiempo estamos más despiertos y te agradecemos por ayudarnos para que podamos vivir más despiertos y para que estemos ceñidos de nuestros lomos con las lámparas encendidas, parados. Queremos esperar a nuestro Señor así. Y dentro de la vida también hay muchos que están sufriendo dificultad. Pero tú, Señor, que conoces todas las situaciones, sabemos y confiamos en ti que vas a guiarnos al mejor camino. Para que en el fin de la carrera, para que podamos estar sonriendo, Señor. Y por todo lo que está ocurriendo, ayuda para que nuestra vida cristiana no vaya a la perdición o demos pasos atrás. Y para que podamos vencer la tentación del diablo con todo el amor de los hermanos. Especialmente alrededor de nosotros hay muchos que no han comprendido de tu amor verdadero. Familiares amados, amigos amados, vecinos y todos los parientes, Señor, ayuda para que podamos llevar una vida de predicar este evangelio con todo nuestro esfuerzo, para que podamos salvar a cada alma de este lago del fuego, especialmente para el seminario bíblico que va a haber a finales de este mes, agosto, Señor. Esté junto con nosotros para que se pueda predicar bien el evangelio y para que pueda aparecer nuevos almas que reciban la salvación. Y para que hoy día también el Espíritu Santo obre con nosotros para que podamos entender tu palabra y también guíe la boca de quien predica para que pueda predicar bien la palabra de Dios. Hemos orado en nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama y que nos ha salvado de esa sangre preciosa de esa cruz. Amén. Busquemos juntos el versículo principal de hoy. Es Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, busquemos. El Nuevo Testamento, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, desde el versículo 17 hasta 23. Vamos a leer juntos.
Y aunque ustedes están en la pantalla, aún viendo la pantalla, vamos a leerlo juntos. Efesios 1, 17, 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Han estado en paz durante una semana? Y yo sí creo que han estado bien porque no he tenido alguna noticia especial y pienso de que sí han estado bien. Pero yo pregunto si cómo están pasando su vida cristiana y eso solamente lo conoce Dios. Entonces quiero que no tengan ninguna vergüenza ante Dios y aún pasando en las dificultades, yo quiero que estén bien en su vida cristiana también. Nosotros somos cristianos renacidos, ¿sí o no? Por eso en este mundo, viviendo en este mundo, tenemos la esperanza del cielo y somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Si es que uno está arraigado en este mundo y tiene la esperanza mundana, entonces podemos decir de que es una vida tan vana, pero aún así estamos viviendo una vida difícil, pero esto es una vida de peregrino que va a pasar, porque todo esto es momentáneo y tenemos la esperanza del cielo. Pensando en esa esperanza del cielo, podemos obtener fuerza y aún en dificultades podemos agradecer sin límite. Y especialmente en este tiempo difícil, no quiero que se debilite nuestra fe o que sea quitado nuestro corazón de este mundo. Quiero que tengamos cuidado de esto. Por eso, viendo de las cosas mundanas, si es que vivimos así, entonces se debilita nuestra fe. Igualmente nuestra fe puede marchar para atrás. Por eso somos quienes vemos lo eterno y no somos quienes vivimos con la esperanza de este mundo. Esto es algo claro, ¿no? Y así, aprendiendo la palabra, podemos recuperar bien este tiempo difícil. Como dice en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, así ha dicho. Por eso estamos viviendo en este mundo que se ve, ¿no? Pero estamos honrando y viviendo hacia el mundo que no se ve. Por eso, ¿cuál es la lucha espiritual en este mundo? Spiritual battle, ¿no? Batalla espiritual. Por eso tenemos esa batalla espiritual. ¿Y a qué estamos enfrentando? De las cosas que se ven, ¿no? Estamos teniendo la esperanza, las cosas que no se ven, a la vez estamos peleando con las cosas que se ven. Por ejemplo, Dios se ve. Algunos dicen que sí ha visto, pero eso no es, ¿no? Obviamente Dios es invisible. Por ejemplo, nuestra fe es invisible. El cielo también es invisible. No podemos ver a Dios. Tampoco es visible la esperanza, ¿no? Y en este mundo hay cosas visibles e invisibles. Y los científicos hablan de que solamente son 24% de lo visible y 76% de lo invisible. Pero hay muchas cosas más importantes que son invisibles. Hay que ver nuestro cuerpo también, nuestras manos, ojos, nariz, boca, sí se ven, ¿no? Pero hay intestinos que no se ven. Por ejemplo, nuestro corazón, nuestro estómago, o sea, son órganos muy importantes. Dios lo ha escondido, pero igual existen, ¿no? Son muy importantes.
Por eso también cuando hay heridas exteriores podemos curarlo rápidamente. Pero supongamos que hay algún problema que no se ve, que está dentro de nosotros, sin saber que hay una enfermedad, así podemos pasar el tiempo. Pero si es que hacemos una tomografía o resonancia magnética, si escaneamos nuestro cuerpo, podemos ver las cosas invisibles, podemos descubrir de que sí tuvimos enfermedad, ¿no? Es igual que esto, en nuestra vida cristiana también hay cosas que se ven. Quizás en este mundo podemos vivir muy bien y pareciera que no tuviera ningún problema, pero la vida cristiana que no se ve o nuestra fe, estas cosas tenemos que examinarlo, como examinamos nuestra salud, igual que esto a través de la palabra de Dios, escaneamos a nosotros y cuál es la condición espiritual que estamos teniendo. Siempre pensando de eso tenemos que vivir. Una enfermedad espiritual puede ser más grave que la enfermedad corporal. Por eso, aunque vivimos en esta vida material, estamos viendo el mundo eterno que es el cielo. Porque si no existiera eso, no hay razón de por qué escuchar la palabra. Tampoco hay por qué yo tengo que predicar la palabra. Pero a través de todas las evidencias y cumplimientos de Dios y a través de todo este universo y la existencia de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, nuestra conciencia, viendo estas cosas podemos ver claramente que Dios existe y que también existe el mundo eterno. Por eso nosotros, a las cosas invisibles, nosotros tenemos que honrarlo más y tenemos que llevar una vida de preparación a eso. Veamos nuestro versículo principal, Efesios capítulo 1, versículo 17 dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Este libro de Efesios hemos aprendido de que es una epístola de la iglesia, ¿no? Por eso dice: Dios nos ha dado el espíritu de sabiduría y de revelación en conocimiento de Él. A través de la palabra que se predica en la iglesia nos enseña cuál es la vida de sabiduría y cuáles son los planes de Dios. Dios nos hace conocer y esto es una bendición ilimitada para que podamos preparar para el futuro y para lo eterno. Y esto es la gracia de Dios. Pero lo importante es que en nuestro corazón hay ojos, pero hay que alumbrar estos ojos para entender esto. Efesios 1:18, leamos juntos, 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuando alumbra estos ojos de nuestro corazón, obviamente estamos viendo este mundo con nuestros ojos, pero también hay un ojo en nuestro corazón, es un ojo espiritual. Hay que abrir estos ojos espirituales, hay que alumbrarlo y si es que vemos, ¿qué cosas podemos ver? Podemos ver la esperanza que nos ha llamado y también la herencia, la riqueza de la gloria podemos ver. Pero si es que empezamos a ver solamente las cosas visibles, entonces puede oscurecer nuestro corazón. Y lo más importante es el mundo invisible. Y así tenemos que abrir grande nuestros ojos espirituales para ver. Pero si es que enfocamos solamente viendo las cosas visibles y así llevamos nuestra vida cristiana, pasando un momento nuestro corazón va a estar oscuro. Y esto no está bien. Nuestro corazón también. Hace poco tiempo hubo un hermano que ha hecho la cirugía de catarata o de glaucoma. Si es que no ven, hacen la operación de miopía o hasta ponen sus lentes dióptrica. Igual que esto, cuando nosotros llevamos la vida cristiana y se oscurece nuestros ojos, no podemos ver cuál es el plan de Dios, cuál es la esperanza de Dios y cuál es esa riqueza y la gloria de su herencia. Sin saber esto, solamente estamos enfocando de las cosas visibles en este mundo. Y quizás esto puede ser una vida cristiana. Y hay que tener cuidado, por eso tenemos que abrir nuestros ojos. Este mundo tan oscuro, tan perverso,
tenemos que abrir más nuestros ojos espirituales para poder ver. Y dice que en la oscuridad se amplia la pupila, ¿no? Así nos ha creado Dios. Igual que esto, cada vez de que sea un mundo más oscuro, tenemos que abrir más nuestros ojos para que no tengamos cariño a este mundo. Porque el cielo es el único lugar que no cambia y es incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y hay que saber cuál es la herencia tan grande que nos va a dar, entregar en ese cielo. Cuando Jesús vino a este mundo, ha hecho muchos milagros, ¿no? Pero uno de esos milagros, hubo un milagro muy especial. Vamos a ver juntos en San Marcos capítulo 8. Busquemos juntos San Marcos capítulo 8. San Marcos capítulo 8. Versículo 22. San Marcos capítulo 8, desde el versículo 22, yo les leo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocasen. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Jesús ha escupido en sus ojos y le puso las manos encima y les abrió sus ojos. ¿Pero por qué habrá escupido? Quizás la saliva de Jesús hubiese sido limpio, no sé. Por eso cumplió este milagro de hacer abrir sus ojos. Y abrieron sus ojos los ciegos, pero ese ciego dijo que sí veo, pero veo los hombres que andan como árboles. Entonces, como él desde su nacimiento nunca ha abierto sus ojos, entonces viendo los hombres que caminaban, ha malentendido que quizás eso es árbol que camina, ¿no? Por eso veamos versículo 25. Dice: Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Por eso Jesús le tocó una vez más sus ojos. Esta vez no escupió. Ha tocado sus ojos con sus manos y pregunta: ¿ahora qué ves? Y dijo que ahora veo y fue restablecido y ahora sí veo los hombres como hombres y los árboles como árboles. Ahora sí puedo distinguir. ¿Qué significado tiene esto? Que haya abierto sus ojos espirituales quiere decir que ha recibido la salvación. Jesús, cuando vino a este mundo y ha hecho sus milagros, es que ha abierto nuestros ojos para recibir la salvación, ha abierto nuestro oído para escuchar eso, que un muerto haya resucitado para ir al cielo. Esto es un milagro representativo de nosotros. Esto es un milagro de la salvación, ¿no? Y en ese momento, aunque uno reciba la salvación, puede distinguir. Por ejemplo, un niño recién nace y ¿qué dice? También en Corea expresa de que los niños ni siquiera saben distinguir si es un excremento o si es una salsa. Entonces, igual que esto, cuando no abren los ojos espirituales, no pueden distinguir qué es lo correcto. Por eso cuando Jesús le ha tocado por segunda vez, ahí sí realmente ha podido distinguir. Igual que esto, tenemos que lavar cada vez nuestros ojos espirituales para saber cuál es la voluntad de Dios y cuál es digno ante Dios. Y así puede ser un cristiano maduro para distinguir qué es qué. Por eso en 1 Corintios está expresado de lo que no pueden distinguir. Dice que ellos son quien pertenecen a lo carnal y son niños espirituales. Espiritualmente son niños. Por eso a través de la palabra de Dios tenemos que abrir y limpiar más nuestros ojos espirituales. Y así nuestra vida cristiana empieza a distinguir lo correcto y alumbra los ojos del corazón y escucha la esperanza de la llamada de Dios y también cuál es la herencia de la rica gloria que Jesús nos da. Vamos a buscar San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6, busquemos. Por eso es muy importante los ojos, ¿no? San Mateo capítulo 6, desde el versículo 22. Yo les leo San Mateo 6, desde el versículo 22.
La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, porque si el ojo se oscurece no podemos hacer nada, ¿no? Por eso realmente los que tienen la mala medida se sacan sus lentes y ni siquiera se dan cuenta qué es lo que hay enfrente de uno. Igual esto es una parábola explicando de nuestra condición espiritual. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Si es que estamos hablando de un ojo espiritual, tenemos que saber tenemos que saber distinguir las cosas, cuál es lo correcto. Y eso se refiere en alumbrar los ojos de corazón. Hoy en día estamos viendo mucho nuestro celular, o en mi caso yo también veo mucha pantalla, pero y me di cuenta que realmente se ha bajado mi medida y se ha oscurecido mi vista. Y también me acerco más a la Biblia para ver mejor la letra. Y ustedes han escuchado que la medida de los mongolianos son muy buenos, ¿no? Y yo cuando fui a Mongolia, ellos ven a lo lejos, entonces se dan cuenta si es que esa oveja que está encima de las montañas, si es de uno o si es de otro dueño. Entonces han hecho el examen de la medida de vista y ha salido como 5.0. Realmente es muy bueno la vista. Entonces, si es que tienen la buena vista, entonces puede distinguir si es que esa es mi oveja o no es, igual que en nuestra vida cristiana. Pasando más y más nuestro tiempo, quizás se puede oscurecer cada vez nuestros ojos espirituales, como si fuese un anciano, ¿no? Por eso tenemos que recibir el tratamiento de Dios. Primero hay que examinar en qué condición estamos y espiritualmente qué medida tenemos nosotros de nuestros ojos espirituales. Por eso el tema de hoy día es alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, o sea, del corazón, ¿no? Hoy en día, especialmente por el COVID-19, estamos muy debilitados en nuestra vida cristiana. Hay muchas preocupaciones que se ven, muchas preocupaciones, dificultades, tribulaciones, y así nuestra fe poco a poco se va debilitando. No me pueden decir que no, ustedes también están así. No es solamente 1 o 2 días, no. Siempre estamos recibiendo la protección en la iglesia y Dios nos ha dado la gracia para llevar bien la vida cristiana. Pero que Dios haya permitido esta dificultad quiere decir que en este tiempo más tenemos que reflexionar y examinar de nuestra fe mismo. Podemos pensarlo así. Por eso hasta las cosas que se ven en nuestros ojos no podemos vivir viendo eso. Por eso en Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Así ha hablado. Nosotros también, ahora se ha expandido mucho el COVID-19 y quizás tenemos un poco más de libertad y podemos hacer lo que queramos, como quiera los ojos pueden ver las cosas y como quiera nuestro corazón quizás podemos vivir y en esta época pasa igual con los cristianos. ¿Pero qué? Como dice en la última parte, dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Los cristianos también tienen su tribunal de Cristo. Obviamente no es un juicio para enviar al infierno, pero quizás podemos estar ahí de pie con mucha vergüenza ante Dios. Por eso las cosas visibles, cómo podemos recuperar y cómo podemos alumbrar nuestros ojos de corazón y tenemos que saber cómo podemos llevar una vida distinguida. Y hoy vamos a aprender de eso. Y también por qué se está oscureciendo nuestros ojos y por qué viene la enfermedad catarata y como glaucoma espiritual. ¿Y por qué pasa esto? Tenemos que saber cuál es esa razón, cuál es ese motivo. Vamos a buscar en Números, en Antiguo Testamento, el libro de Números, capítulo 22.
Números capítulo 22, desde el versículo 21. Capítulo 22, desde el versículo 21, yo les leo. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y esto, ¿qué historia es? Josué justo antes de entrar a Canaán estaba en la llanura de Moab y en poco tiempo estaba preparando para entrar a Canaán, o sea, estaba unos meses anteriores. Pero Moabita y Amonita y las medianitas escucharon que los israelitas iban a entrar a Canaán, por eso hicieron un ejército de coalición. Y a través de la persona Balak, que fue un representante, dijo que ellos no pueden entrar porque ellos incluso han cruzado el Mar Rojo y Jehová está con ellos. Por eso si es que ellos entran a Canaán va a ser muy peligroso. Por eso nosotros siendo profetas, ellos son profetas gentiles, ¿no? Por eso ha llamado a quien se llama Balaam y dijo que vamos a llamar a Balaam para que él maldiga a las israelitas. Y a pesar de que es una falsa profeta o profeta gentil, y Balaam aún así ha preguntado a Dios, ¿tengo que maldecirlo? ¿Tengo que bendecirlo? Entonces Dios obviamente ha dicho, no puedes maldecirlo, pero sucesivamente estaban entrando petición a Balaam de que hay que maldecir. Por eso en versículo 19 dice, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche. Tenía que hacerle regresar a él, pero dijo que te quedes hoy día. Y le ha regalado todo el oro y la plata. Y por eso le conmovió ese corazón y le preguntó otra vez a Dios, ¿cómo hago? Igual que en nuestra vida cristiana, cuando nos ponemos poco tercos en una cosa, hay casos de que Dios deja para que haga eso. Pero no es porque a Dios le agrada, sino en el corazón de Balaam, él quiso ir para maldecir. Y al final Dios lo permitió para que vaya, porque fue muy terco. Pero al final pasó de que él sí fue, pero no para maldecir, y al final terminó bendeciéndolos. Y en el camino apareció un ángel. Veamos versículo 23. 23 dice, y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Apareció el ángel de Jehová que estaba ahí parado en el camino y el asna lo vio. ¿Balaam lo vio o no? No lo ha visto, ¿no? Entonces su asna ha visto y se fue por el campo. Entonces Balaam lo azotó y lo hizo volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y Asna lo vio de nuevo, pero Balaam no pudo porque estaba oscuro su vista. Por eso veamos en versículo 25, dice, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared del pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Entonces, es un asna que toda su vida se ha montado, pero si es que ha apretado su pie contra la pared, entonces tuvo que pensar de que algo está pasando raro, ¿no? De que hay que pensar o sentir de que está pasando algo raro, pero al contrario lo azotó. Versículo 27 dice, y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Ahora el asna ha visto al ángel de Jehová y tuvo miedo y se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y se azotó al asna con un palo. Entonces, ¿qué pasó? Dios le hizo abrir la boca de Balaam para que hablase palabras humanas. Versículo 28, obviamente Dios puede hacer esto, ¿no? Versículo 28 dice, entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado hasta 3 veces? Estas 3 veces. Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría.
Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: No. Versículo 31, leamos juntos. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Dios abrió los ojos de Balaam. Y antes de esto estaba oscuro su vista y obviamente no ha visto, pero Jehová ha abierto los ojos de Balaam para que viera ese ángel de Jehová. Por eso al final Balaam no ha maldecido a israelitas, sin embargo ha bendecido. Ya se termina esta historia, pero igual que esto, hay que pensar, ¿por qué Balaam habrá oscurecido su vista hasta que no pudo reflexionar de sí mismo? Él estaba así oscuro espiritualmente por la avaricia de la riqueza de este mundo. Por eso se oscureció su vista espiritual. Vamos a marcar esta parte y veamos versículo 2 de Pedro capítulo 2. Busquemos juntos 2 de Pedro capítulo 2. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Desde el versículo 15 yo les voy a leer. Capítulo 2, versículo 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y realmente esto fue algo temerario. Y a través de la boca de asna Dios le hizo saber. Pero en versículo 15 dice: ha dejado el camino recto. ¿Y por qué? Y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, porque él amó el premio de la maldad. Por eso, ¿qué es lo que hace oscurecer nuestra vista espiritual? Es por la avaricia de este mundo y ese corazón de amar las riquezas. Y ahí podemos ser quitados de nuestro corazón. Y esto puede hacer fracasar nuestra vida cristiana y puede bloquear y tapar nuestros ojos espirituales. Es muy importante. También veamos Hebreos capítulo 13. Busquemos Hebreos capítulo 13. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 13. Desde el versículo 5 hasta 6. Leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hasta aquí. No hay que amar el dinero sin avaricia y tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Por eso en 1 Timoteo capítulo 6 está diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Por eso no hay que amar al dinero. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuál es esa razón? No te desampararé ni te dejaré. Dios en cualquier situación nos protege y nos guía. Pero si es que nuestros ojos espirituales están oscurecidos y amamos a la riqueza y no podemos distinguir, entonces Dios no permite esto, tampoco se goza. Por eso no hay que amar al dinero y tenemos que saber contentos con lo que tenemos ahora. Busquemos juntos 1 de Timoteo, capítulo 6. 1 de Timoteo, capítulo 6.
Versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Por eso nosotros los cristianos tenemos que tener piedad y no podemos amar a este mundo arraigando en este mundo, sino cualquier momento cuando el Señor nos llama tenemos que estar ceñidos de nuestros lomos y con las lámparas encendidas tenemos que estar en preparación para ir, ¿sí o no? Si es que vivimos un día menos, vivimos un día más en el cielo, ¿qué camino van a escoger? El cielo es un lugar mucho mejor. Por eso advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y si es que esto sigue pasando, entonces vamos a ser tentados. Y después, poco a poco, vamos a alejarnos como Lot y va a haber un resultado de que nos apartamos de la fe y esto nos puede clavar con muchas preocupaciones y uno se cae en su propia trampa. Por eso, igual que esto, tenemos que aprender la lección de Balaam. Balaam ha amado el premio de la maldad, no ha distinguido y ha hecho lo perverso, incluso en la Biblia dice que ha hecho locuras. Así está expresado, ¿no? Y esto es algo muy necio. Claramente está hablando de que ha ido por ese camino. Por eso nosotros también ante Dios tenemos que pensar de que sí puede pasar de que nuestros ojos se pueden oscurecer y hay que tener cuidado de que no podemos vivir pensando mucho en la riqueza del mundo y esto no puede ser más que nuestra vida cristiana. Por eso primero tenemos que poner como prioridad nuestra vida cristiana. Por eso como este resultado así puede oscurecer nuestra vista y a través de la boca de Asna Dios le hizo comprender a él. Y esto no fue una coincidencia. Este Balaam se fue por el campo y fue aplastado su pie contra un muro y viendo que el asna arrodillado ante él tuvo que sospechar de algo, de qué está haciendo, qué está pasando. Tuvo que abrir sus ojos espirituales. Igual que nosotros, nos pasan muchas cosas la semana pasada o hoy día, pero no hay que pensar de que esto pasó por casualidad. Y pasando tiempo puede solucionarse esto por sí solo. Uno puede pensar esto y realmente puede solucionarse así, pero uno tiene que saber distinguir y poco a poco se va a ir oscureciendo su vista. Por eso Balaam, como fue oscurecido su ojo por la riqueza de este mundo, por la avaricia que él tuvo, igual que nosotros en nuestra vida cristiana, no puede oscurecer nuestros ojos espirituales. Tenemos que abrir más y todos los problemas que nos ocasionan tenemos que saber mirarlo. No hay que pensar de que pasando tiempo se me solucionará. Entonces así poco a poco va a ir alejándose de Dios. Y no tienen que pensar de que fue por casualidad como los mundanos. Quizás puede pasar o puede que no. Si es que un hombre está viviendo en este mundo pasan cosas buenas o malas. Y obviamente esto es cierto, pero por estas cosas tenemos que tomar las lecciones de por qué está ocurriendo esto. Porque cuando uno está cerrado de sus ojos espirituales, no puede repetir el mismo error. Por eso no podemos ser como los ciegos sin saber discernir. Y vamos a aprender un acontecimiento más. Busquemos juntos Números capítulo 13. Números capítulo 13.
Números capítulo 13. ¿Qué acontecimiento hay? Es que las israelitas, Dios ha prometido a las israelitas de la tierra Canaán y dijo, sube y tomadla. Pero las israelitas han dicho que vamos a subir después de espiar. Por eso veamos versículo 23, capítulo 13, Números, capítulo 13, versículo 23. Capítulo 13, versículo 23. Dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí contaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y fueron a espiar a tierra Canaán, y realmente han visto que es una tierra muy fértil, y han cargado un racimo de uvas en un palo de 2 personas. Realmente fue muy grande esa uva, ¿no? Que ni siquiera uno podía cargarlo. Así era de una tierra fértil. Por eso si vemos en versículo 25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y ellos, después de que han regresado de su espía, han mostrado frutas. Entonces se dividieron. Hubieron 12 espías que fueron, pero en versículo 30 Caleb dijo, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y Caleb dijo, no es importante. Y arriba hemos leído de que es muy grande y son muy gigantes, el castillo es muy fuerte y nosotros somos como langostas a comparación de ellos. Pero Caleb dijo, eso no hay ningún problema, si es que Dios dijo que nos dará, entonces nos dará, vamos a ganar. Pero en versículo 32 empezó la rebeldía. En versículo 32... Por estas 4 cosas israelitas no creyeron a Dios, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, y a pesar de que fue una tierra de leche y miel, ha dicho cosas malas. Y también en capítulo 14, versículo 1, 14, versículo 1 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Entonces ellos estaban llorando y estaban quejando, diciendo que ¿por qué me han traído hasta aquí? Y en versículo 3 dice, esto es increíble, dice versículo 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces miren cómo está diciendo, dice que es mejor volver a Egipto, que ahí era mejor. Entonces, ¿qué pasa si es que un cristiano renacido se le tapa su vista? Entonces van a tener el corazón de que es mejor yo volver al mundo, y realmente hay personas que lo hacen. Que antes de yo recibir la salvación no he sufrido tanto. Entonces tienen que saber ver la herencia eterna del cielo, pero solamente viendo de la tierra fértil y de esos frutos tan grandes tuvo que agarrar la promesa de Dios y avanzar, pero ellos se quejaron. Veamos capítulo 13, versículo 33, versículo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Dice, gigantes, hijos de Anac, son personas que tenían más de 2 metros de su altura. Entonces, en los ojos humanos, realmente era muy temeroso. Y después, ¿qué pasa? En capítulo 14, versículo 9,
capítulo 14, versículo 9, así dice Josué: Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Así habla Josué. Entonces el resto de las personas que dicen, veamos versículo 10. 10 dice: Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión de todos los hijos de Israel. Incluso ellos quisieron apedrearlos. Las personas que tenían fe quiso apedrearlo. Versículo 11, leamos juntos. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y esto es una palabra dicha a nosotros. Y entre estas 12 espías, los únicos que han visto con los ojos de fe y los que fueron alumbrados de sus ojos solamente fueron 2 personas. ¿Quiénes eran? Josué y Caleb. Ellos con fe dijeron: ellos son nuestra comida. Sí podemos vencer a ellos. Claramente ha confiado en Dios. ¿Quién es Dios? Él es quien ha dividido el mar, quien le hizo caer el maná del cielo y sacó agua de roca. Y es Dios quien ha reducido a cenizas a esos egipcios, pero tuvieron miedo a los cananeos ellos. No puede ser así nuestra vida cristiana. Veamos Deuteronomio capítulo 1. Y si es que reflexionamos nuestra vida pasada, todo fue el milagro de Dios. Aún estando en nuestras dificultades, nos ha rescatado, nos ha ayudado y hemos experimentado de que estaba junto con nosotros. Pero cuando pasa una dificultad, otra vez puede oscurecer nuestra vista espiritual. Busquemos Deuteronomio capítulo 1, desde el versículo 20 hasta 21. Entonces Dios dijo que ya hazlo, no se preocupe, es muy fácil. Desde el versículo 20 les leo: Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. ¿Cómo dijo? Y tú sube y toma, dice. Si es que sube, puede tomar. Y también dice: no temas ni desmayes. Está diciendo que no dude. Claramente así ha hablado, pero lo increíble es el versículo 22. Versículo 22, leamos: Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón de camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Dios claramente dijo: sube y toma, y no temas ni desmayes. Claramente así ha hablado para que vayan nomás. Pero antes, y bueno, ha terminado de hablar, pero después de que habló Dios, y los hombres dijeron: claro, vamos a subir, pero primero vamos a ver por dónde vamos a ir y desde qué lugar podemos ir. Para eso tenemos que enviar a espías. Y quizás esto pasa en la vida cristiana. Hay casos de que tenemos que adelantar con confiar de Dios, pero quizás pensamos con pensamientos humanos diciendo que yo creo que esa manera es mejor, que esta manera es mucho más digno. Sucesivamente uno está pensando de la manera humana. Entonces así que el resultado va a salir. Veamos atrás. Veamos Números capítulo 14. Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 22.
Dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y al final las israelitas no pudieron entrar a Canaán. No quiere decir de que no pudieron entrar al cielo. Cuando uno no vive a través de la fe, está diciendo que no hay recompensa en el cielo. Todas las cosas que uno hace sin fe es pecado. Versículo 24, veamos. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb y Josué. Estos dos hombres han entrado a la tierra Canaán. También capítulo 14, versículo 28, dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Por eso en Gálatas capítulo 6 también hay una palabra que dice, cosechará lo que sembrará. Esto es la regla de la vida cristiana. Cada vez que uno vive conforme a la palabra de Dios, recibe la gracia. Pero dice, según habéis hablado a mis oídos, como los israelitas, si es que habla malas cosas y se queja, e incluso dicen que van a regresar a Egipto. Y todas estas cosas Dios lo oye. Por eso con nuestros ojos de la fe tenemos que mirar. Veamos versículo 33, cómo fue el resultado. Versículo 33 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis mi castigo. Y ellos han espiado por 40 días, y cada día lo tomó como 1 año, y así pasó 40 años en el desierto, justo después de salir del Egipto hasta que fuera hasta Canaán. ¿Saben cuánto tiempo demora para tomar un rumbo directo desde Egipto hasta Canaán? Si es que van en rumbo directo, solamente demora 11 días. Claramente Dios dijo que son 11 días, pero ese camino tan corto que pudieron ir a la simplez, pero le hizo voltear por 40 años en ese desierto, porque eso es el resultado de la desobediencia de Dios, y así han pasado este proceso. Esto es igual que nuestra vida cristiana. A través de nosotros Dios planea cosas y lo cumple, y tenemos que tomar el rumbo directo. Si es que vamos con fe, podemos ir y tomar ese rumbo. Pero cuando está oscurecido nuestra vista espiritual y no podemos ver con nuestros ojos espirituales, vamos a ir por otro camino más largo, quizás un camino innecesario. Por eso en Deuteronomio 8 dice, todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios es para afligirte. Si es que hemos vivido conforme a la palabra de Dios, para que sepamos y comprendamos de eso, Dios le hizo caminar en el desierto, pero claro que hay un camino más fácil. Por eso sube y toma posesión de ella, no temas ni desmayes. Esta palabra de Dios tenemos que grabarlo en nuestro corazón. Y esos espías obviamente tuvieron un buen corazón de la preparación, humanamente, ¿no? O sea, quizás uno haciendo la vida cristiana puede pensar de que esa manera es mucho mejor. Sin embargo, cuando uno piensa de la fe, obedeciendo a la palabra de Dios puede ser mucho mejor. Igual que esta situación de coronavirus, no podemos venir a la iglesia físicamente. Obviamente es un tiempo donde tenemos que tener mucho más cuidado, pero si es que esto mejora un poco, tenemos que venir a la iglesia con fe. Yo ayer he visto una noticia en internet donde dice que aquí en Estados Unidos, creo que en South Taco, hay un festival que todos los gringos vienen con moto. Entonces he visto la foto de que ahí dice, no, gringos sin miedo, sin ninguna mascarilla. Obviamente todo esto es incorrecto,
Pero yo me acuerdo de esas palabras de que ellos dijeron en una entrevista y dijeron que obviamente no me gusta el coronavirus, pero me siento peor estando en casa. Por eso dice que participaron en ese festival de la carretera de moto. Obviamente este tiempo está expandiendo mucho el coronavirus y realmente sí tememos. Pero ¿cuál es lo que le ha oscurecido los ojos de esas espías? Es que es por el temor, que vieron esos gigantes y tuvieron miedo. Aunque hay esta situación del coronavirus, cuando mejore esta situación y también cuando en la iglesia hay la guía de Dios y hay la enseñanza de Dios, nosotros tenemos que seguir eso y tenemos que llevar nuestra vida cristiana firmemente. ¿Dónde es más peligroso, supermercados o la iglesia? Obviamente supermercados, pero ustedes van al supermercado. Venir a la iglesia y saludar a los hermanos, aprender la palabra, sí pueden hacerlo con la fe, pero tenemos que poner nuestras mascarillas y medir nuestra temperatura y hacer todo preveniendo y así podemos reunirnos. Tenemos que hacer esto conforme a la palabra de Dios. ¿Y nosotros hasta cuándo vamos a reunirnos por internet? Y creo que el martes pasado hemos hecho una reunión entre los pastores por Zoom y he escuchado el anuncio de muchos pastores y veo de que hay diferencia en las iglesias y obviamente en todo California está cerrado los locales de la iglesia y vienen solamente algunos para hacer servicio, pero en Washington y en Sur Virginia han recuperado todo. Y en Virginia hay muchos mayores y dice que vienen más de 60 personas y todos son mayores, pero poniendo sus mascarillas y manteniendo su distancia. Con mucho coraje está llevando la vida cristiana. Obviamente California es más peligroso y tenemos que tener mucho más cuidado, pero siguiendo las pautas tenemos que venir a la iglesia. Entonces, las israelitas también han puesto el pacto con los sacerdotes y han cruzado el río Jordán. Y en el momento cuando el río Jordán estaba más alto, el nivel del agua le hizo cruzar. Y esto fue para manifestar más que Dios estaba junto con ellos. Esto fue la voluntad de Dios. Entonces, cargando el pacto de Dios y ha dado su primer paso, ahí se dividió el río Jordán. Como se ha dividido el Mar Rojo, igual todo esto fue el milagro de Dios y es una sombra de la salvación. Pero que haya cruzado el río Jordán solamente puede ser con nuestra fe. Y nuestra fe podemos decir que es un paso que se da uno adelante. En esta situación de COVID también, uno no puede pensar de que yo voy a ir una vez pensando de que voy a llevar mejor mi vida cristiana cuando termine este coronavirus y así podemos recibir mucha gracia y la palabra de Dios. Esto es la obra de la fe. Tenemos que tener cuidado de lo que tenemos que tener cuidado, pero a veces nosotros no podemos poner excusa y otra excusa. Nosotros tenemos que salir para aprender la palabra de Dios. Nunca tenemos que olvidar de esto. Por eso nuestra vida de la fe también, aún en esta situación difícil del coronavirus, tenemos que confiar más en Dios y hay que creer de que Dios está junto con nosotros y nunca tenemos que olvidar que somos hombres de Dios. Y tenemos que hacer para que no se oscurezcan nuestros ojos espirituales. Quizás una preocupación y temor al exceso. Eso no ayuda. Las espías también por las cosas que veían, que ellos olvidaron del poder de Dios. En cualquier situación difícil, el Señor nos ayuda y nos guía. Incluso
hasta los 3 amigos de Daniel, aunque han entrado al horno de fuego ardiendo, también dijo el pastor el miércoles, pero dice que entrando en el horno de fuego ardiendo ni le hizo quemar ni un cabello. Y esto es la fe. Si perezco, que perezca. Y aunque no sea así, yo pienso así. Por ejemplo, yo estoy contagiado de COVID y fui ante Dios. Entonces puede ser una gloria. Y quizás esto no es digno de decir o hablar así, pero lo que yo quiero decir es que aún así en esa situación difícil nos protege y nos guía. Hay que saber esto. Y esto es la obra de la fe y ver con los ojos de la fe, igual que Josué y Caleb. Por eso lo que quiero decir es que no quiero que excesivamente estén preocupados o temiendo. Por eso, lo más rápido posible, queremos reunirnos rápido y hacer la vida cristiana. Veamos una más. Apocalipsis capítulo 3. También, ¿qué fe nos hace alejar y nos oscurece nuestros ojos? Estamos aprendiendo acerca de 7 años de tribulación, ¿no? Y les expliqué cómo está compuesto Apocalipsis. Especialmente Apocalipsis capítulo 2 y 3 está hablando de las iglesias de Asia y está explicando de las 7 épocas de la iglesia. Y como dice en capítulo 1, versículo 19, es lo que está ocurriendo ahora hasta nuestra época de nuestra iglesia. Pero nuestra época es la última época de la iglesia. Es el aspecto de la última iglesia antes de venir Jesús. Y esa iglesia es la iglesia Laodicea, ¿no? Busquemos Apocalipsis capítulo 3. La iglesia Laodicea no hubo ningún elogio. Otras iglesias quizás tuvieron elogio y reprensión. Por ejemplo, Filadelfia y Esmirna tuvieron solamente elogio. Pero la Odisea no tiene ningún elogio, solamente tiene reprensión. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 17 dice, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué fe tuvieron la iglesia en la Odisea? Fue una fe tibia. Ni es esto, ni es esa. Y no tuvieron ninguna determinación en su corazón. Y tampoco tuvieron una represión de Dios o castigo de Dios porque eran fríos, para que ellos se recuperasen. Era ni frío ni caliente. Por ejemplo, fueron a una casa y alguien les invitó café. No sé si es que se acuerda de la película Water que hemos visto aquí. Me acuerdo esa escena de que han dado un café y era un café ni frío ni caliente a esa mujer. Entonces ella lo tomó y le preguntó, ¿por qué me das ese café? O sea, uno no puede tomar un café tibio. Existe café frío, helada, con hielo, o si no existe café caliente. Uno no puede tomar café tibio. Van a pensar de que eso es sobrado de alguien. Por eso esa fe que es tibio, ni frío ni caliente, eso nos aleja de Dios. ¿Entienden? Esto fue la iglesia de la Odisea. En versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, del exterior parecía que es una iglesia muy bonita y lleva muy bien su vida cristiana, pero si es que vemos bien, dice que no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así le reprendió. Dice que son ciegos. Así es el aspecto de la iglesia en la Odisea. La fe tibia.
Si es que uno quiere intentar de hacer algo, tiene que hacerlo con pasión. Yo también, después de que ocurrió el coronavirus, entonces si es que quiero hacer algo, entonces pasa algo. Porque se limita muchas cosas, ¿no? Nos restringe muchas cosas. Entonces, ni es esto, ni es esto. Entonces, realmente me siento muy mal. Por eso, viendo estas cosas, puedo saber de que esto es un aspecto de la iglesia de la Odisea. Pero nuestra vida cristiana tenemos que esforzarnos, hacer todo lo posible de nosotros. Y es un capítulo que memorizamos. Romanos capítulo 12 busquemos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 11. Leamos juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia, no perezosos. Por el COVID-19 hay muchos que se levantan tarde o los que duermen tarde y a las cosas que tienen que hacerlo hoy lo postergan para mañana o hasta en una semana. Y eso no es una fe con pasión, no es una fe tibia. Si es que se acuerdan de algo, tienen que ser diligentes en hacerlo directamente. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Con mucha pasión tenemos que esforzarnos de trabajar y así no oscurece nuestra vista. Busquemos juntos Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Por eso, ¿cómo tenemos que hacer nosotros? Tenemos que poner tratamiento en nuestros ojos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 dice: Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. ¿Qué quiere decir que compre oro? Y esto es la manera para salir de la fe tibia. Dice, oro refinado en fuego se refiere a quien ha recibido tribulación junto con el Señor, siendo cristianos, llevando la vida cristiana, los que han participado juntos en tribulación. Esto es el oro refinado en fuego para que seas rico. Y así cuando uno está pasando dificultades, cuidar unos a otros y participar juntos en el trabajo de la iglesia. Y así uno puede ser rico. Y dice, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué quiere decir esto? Quizás pueda haber personas que no hayan recibido la salvación. Y Isaías 66 dice que les ha vestido de la vestidura de salvación. Y esa vestidura blanca se refiere a la salvación. Esto quiere decir que hay que tener la convicción de salvación. Igual que la iglesia de la Odisea no tuvieron esto. En el siglo XVIII, la época donde se predicaba muy bien el Evangelio, era difícil encontrar a las personas que no han recibido la salvación, igual que en nuestra historia de nuestra iglesia. Hace 30, 40 años era muy raro de que no reciban la salvación escuchando el seminario bíblico. Pero ¿qué pasa hoy en día? Escuchan tantas veces y vemos casos de que no son salvos. Y es porque se ha endurecido el corazón de los que están viviendo en el tiempo postrero. Y realmente estamos viviendo una época donde están rechazando el Evangelio. Igual que nosotros también. Tengo que comprobar si es que yo tengo mi fe confirmada. Y también dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En nuestra vida cristiana tenemos que tratar la parte oscura. Si es que nos duele nuestros ojos o hay una enfermedad, tratamos con gotitas, ¿no? O hacemos cirugía. Igual que eso tenemos que curar nuestros ojos espirituales. Leamos juntos versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hay que realmente llevar mejor la vida cristiana. Cuando uno tiene esa fe tibia, poco a poco nuestros ojos se van oscureciendo. Ni siquiera uno se da cuenta cuánto oscuro uno está.
Y para alumbrar los ojos tenemos que vivir esforzadamente. Hay que comprar oro refinado en fuego para que seas rico. Y hay que arrepentirse. ¿Cuál es la cosa que no es digno ante Dios? Tengo que reflexionar. Tiene que haber esa parte. Y también en 1 Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Cuando uno odia al hermano o por ejemplo tiene problemas con sus familiares, entonces les ciega sus ojos. Por eso así no van a llevar bien su vida cristiana. Y estas son cosas que cegan los ojos. Busquemos juntos Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5. En el Antiguo Testamento, Lamentaciones capítulo 5, versículo 15. Lamentaciones capítulo 5, desde el versículo 15 yo les leo. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Dice que cayó la corona de nuestra cabeza. Esto puede ser un aspecto muy vergonzoso. Y por nuestros pecados fue entristecido nuestro corazón y se entenebreció nuestros ojos. Así hace el pecado. Por eso, para alumbrar nuestros ojos, tenemos que tener cuidado de estas cosas y tenemos que poner esto como nuestro curativo, arrepentir. ¿Cuál es lo primero? Como la lección de Balaam que hemos aprendido, ese amor que tuvo la avaricia de este mundo y de amar a la riqueza, esto poco a poco oscurece nuestros ojos espirituales y hace tapar para que no veamos las cosas espirituales. Y también a través del acontecimiento de 12 espías, porque ellos han temido, por ese temor y por sus propios pensamientos, no pueden ver las cosas de fe. Por eso al final fue reprendido y van a tener el corazón de regresar al mundo. Y poco a poco pueden entrar estos corazones. Tenemos que ver con nuestros ojos de fe. Y así con los ojos de fe Dios nos hace comprender cuál es lo importante. Y también hemos aprendido de la iglesia de la Odisea de que fue una fe tibia, ni frío ni caliente. Y tiene que haber una pasión de querer hacer algo esforzadamente. Por ejemplo, yo quiero participar en la tribulación de Cristo. Para que sea más precioso que ese oro refinado de fuego, tengo que tener pasión en hacer algo. Y con ese corazón tengo que llevar la vida cristiana. Y así nuestros ojos pueden tener curativos. Y así poco a poco uno va a ir alumbrando. Y también cuando estuvimos en pecado, obviamente se oscurecen nuestros ojos. Tenemos que arrepentirnos de esto y también tenemos que reflexionar. También, por último, busquemos Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, nuestro versículo principal. Efesios capítulo 1. Versículo 18, desde el versículo 18 les leo. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Por eso cuando nos llama la esperanza, nos da a entender y entendemos cuál es la gloria de nuestra herencia y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. Y ese poder, ¿en dónde aparece? En versículo 20 dice, la cual operó en Cristo ese poder, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
ese poder dice en versículo 20, cual opera en Cristo. ¿Dónde es esto? Es la iglesia que es su cuerpo. Por eso Efesios está hablando de la supereminente grandeza de su poder que opera en Cristo. Leamos juntos versículos 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios enalteció la iglesia encima de todas las cosas. Y no hay que menospreciar la iglesia de Corona. Y porque Dios lo enalteció. Y encima de eso está Jesús. Y nos da toda la plenitud. Alumbrando nuestros ojos de corazón tenemos que ver. Veamos capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Junto, ¿no? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Versículo 21, leamos juntos. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no? Por eso, este amor que es pleno y capaz de comprender con todo, tenemos que conocer su anchura, la longitud y la profundidad y la altura, para que exceda a todo su conocimiento, para que la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando vemos las cosas invisibles y buscamos su reino y su justicia, que también es invisible, obviamente las cosas en este mundo es visible, ¿no? Por eso en la iglesia tenemos que abrir nuestros ojos espirituales para recibir la plenitud de todo. Ustedes tienen que recibir la protección de la iglesia. Como dice en Romanos 7, hay dudas en mi corazón y también quiero vivir conforme a mi cuerpo. Y yo quiero vivir conforme a la voluntad del Señor, pero está peleando con el cuerpo. Pero esa ley de la vida de Jesucristo que hay dentro de la iglesia, esa ley de la vida vence la ley de la muerte y del pecado. Igual que esto, nos faltan muchas cosas, pero aún en las dificultades tenemos que intentar de reunirnos y de juntarnos, y así juntan nuestros corazones y uno comprende cuán gran gloria es esto, y uno no quita tiempo humanamente, y así nos llena con toda la plenitud de Dios. Por eso, más de lo que pedimos, el Señor nos da más. Y obviamente hay un límite que uno lleve la vida cristiana. Y dice que quien no llama madre a la iglesia no puede llamar padre a Dios. Así ha dicho un cristiano. Por eso en la iglesia tenemos que reunirnos juntos para que seamos benditos en toda la plenitud. Y tenemos que llevar una vida más, reuniéndonos más ante Dios. Por eso en Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Tenemos que unirnos más, y con nuestros ojos de la fe tenemos que ver la tierra Canaán y abrir nuestros corazones de nuestro espíritu, y quiero que llevemos nuestra vida más con fuerza, y así va a bajar la gloria de Dios en nosotros. Por eso quiero que nos juntemos rápidamente para reunirnos y aprender la palabra. Y si es que la situación va mejorando poco a poco, entonces quiero que tenga esa fe de que vamos a reunirnos, y así quiero que pasen bien su tiempo. Y especialmente en la
última semana de este mes tenemos el seminario bíblico y quiero que estén pensando en las personas y puede ser coreanos que estén en Corea también porque es por online, por eso quiero que predique bien y para que todos vayan bien al seno de Dios. Vamos a orar juntos para terminar. Dios Padre, gracias. Hoy día también nos has dado la lección con tu palabra y nos guías para que podamos ir en un camino correcto. Hoy día hemos aprendido cuán oscuro estaban nuestros ojos espirituales. Señor, te pedimos para que alumbre nuestros ojos, para que pensemos siempre en cuál es tu gloria. Y si es que tenemos avaricia en el mundo, o preocupación, o quizás por nuestro aspecto de la fe tibia, o quizás por el aspecto de pecado, ayuda para que podamos distinguir bien tu palabra. También esté junto con nosotros y ayúdenos para el seminario bíblico y guía a muchas almas ante tu palabra. Y también pedimos para que esta situación de COVID-19 termine rápido para que podamos llevar bien nuestra vida cristiana y en todo este proceso para que podamos vivir bien a través de la fe. Hemos orado en nombre de Jesucristo.